Sean todos bienvenidos a nuestro podcast dedicado a proponer soluciones más innovadoras para mejorar el sistema educativo en nuestro Perú. Estamos emocionados de tenerlos a todos ustedes con nosotros el día de hoy. En este primer episodio vamos a sumergirnos en las ideas más revolucionarias que podrían cambiar esta realidad problemática respecto a uno de los pilares más importantes de una sociedad. Este es el sector educativo. Sin más preámbulos, comencemos. Como sabemos, la educación en el Perú, como en muchos otros países, es un tema de gran importancia y a la vez se está enfrentando diversas problemáticas a lo largo de los años. La educación en el Perú es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y competencias que tiene como objetivo el desarrollo integral de las personas. El sistema educativo peruano se basa en la Constitución del país y en la Ley General de Educación, que establece los principios y objetivos de la educación, así como la estructura del sistema. Algunos de los problemas de la educación en nuestro país es la desigualdad educativa. El Perú enfrenta desigualdades significativas en el acceso a una educación de calidad. Por ejemplo, en las zonas rurales y en las comunidades indígenas suelen tener menos recursos y acceso limitado a escuelas de calidad, lo que crea brechas en el aprendizaje. También tenemos una calidad educativa deficiente. A pesar de los esfuerzos por la mejora de calidad de la educación, el sistema peruano aún enfrenta desafíos en la información de docentes, la actualización de planes de estudio y la evaluación a los mismos estudiantes. Esto se traduce en un bajo rendimiento escolar en evaluaciones nacionales e internacionales. Otra problemática es el acceso a la educación preescolar. Muchos niños en el Perú no tienen acceso a programas de educación preescolar, lo que afecta su preparación para la educación primaria. Otra problemática que es y se ve mucho en nuestro país es el analfabetismo. A pesar de los avances en la educación, el analfabetismo sigue siendo un problema en algunas regiones del Perú, especialmente en las poblaciones rurales e indígenas. Continuando con el tema de la educación, a continuación haremos énfasis a las TICs y cómo se relacionan entre sí. De tal manera, cuando hablamos de TICs, nos referimos a un conjunto de herramientas, equipos y programas tecnológicos, de las cuales nos permiten recopilar, buscar, procesar y analizar ciertas informaciones. Pero, ¿cómo se relacionan? ¿Qué problemáticas existen y qué posibles soluciones se pueden aplicar? Bueno, durante los últimos años, el apogeo y la relevancia de este tema se ha ido inculcando un poco más, de tal manera que durante el año 2020, con la aparición del COVID-19, fue un tema muy resaltante, por la única razón de que tuvieron que cancelar las clases presenciales y el sector educativo tomó la iniciativa de involucrar a la propia tecnología. Bueno, al inicio, durante y después de la pandemia, los resultados no fueron los esperados. Por ende, como se muestra unos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con sus siglas INEI, vamos a analizar y vamos a poder observar que ciertos valores fueron muy negativos, como en pocas palabras, el rendimiento académico descendió, ubicando al Perú en uno de los países más bajos de Sudamérica y de Latinoamérica. Por otro lado, también podemos observar que ciertos datos en donde muchos docentes no manejaban dichas herramientas tecnológicas. Y para finalizar como dato resaltante, vamos a mencionar que le damos un mal uso a este mundo tecnológico. Ahora bien, como posibles alternativas de solución, podemos mencionar que los jóvenes deben buscar un cambio al implementar con más recursos, es decir, con más conocimiento. Además, fomentar compromisos con los maestros. Luego, que la propia Minedu y junto a sus diferentes sugeles se comprometan para brindar diversas charlas. Ojo, charlas motivacionales
dinámicas y con una excelente temática con relación al aprendizaje de las TIC. Cabe señalar que debemos de estar a la vanguardia, no solamente los docentes ni tampoco los jóvenes, sino que es un compromiso de todos. Propuestas de solución en base a la educación respecto al nivel socioeconómico. 1. Reforma del sistema educativo. Es esencial abogar por reformas integrales en el sistema educativo peruano. Esto podría implicar la revisión de los planes de estudio, la capacitación adecuada de maestros y la implementación de métodos de enseñanza innovadores para adaptarse a las necesidades de diversos grupos de estudiantes. 2. Acceso equitativo. Se deben de implementar políticas que garanticen un acceso equitativo a la educación para todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico. Esto podría incluir la eliminación de tarifas escolares, proporcionar libros de textos gratuitos y garantizar el suministro adecuado de materiales escolares en todas las escuelas. 3. Programas de apoyo financiero. Se podrían establecer programas de apoyo financiero para familias de bajos ingresos, como becas y subsidios, para ayudar a cubrir todos los gastos relacionados con la educación. Estos programas podrían ampliarse y hacerse más accesibles para asegurar que ningún otro niño se quede sin educación debido a limitaciones financieras. 4. Infraestructura escolar. Es fundamental mejorar la infraestructura escolar en áreas desfavorecidas. Las inversiones e instalaciones educativas como aulas bien equipadas, bibliotecas y laboratorios son esenciales para crear un entorno propicio para el aprendizaje. 5. Sensibilización y participación comunitaria. Fomentar la sensibilización en las comunidades sobre la importancia de la educación y la participación activa de los padres en la educación de sus hijos puede tener un impacto significativo. Esto podría lograrse a través de campañas de concientización y programas comunitarios que involucren a las familias en el proceso educativo. 6. Monitoreo y evaluación. Es fundamental establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación para asegurar que estas políticas se implementen de manera adecuada para identificar áreas que requieran mejoras continuas. Otra de las propuestas para mejorar el sistema educativo en el Perú se genera a raíz del sector político. Ello en el sentido de que muchas veces este es el punto base para que se implementen mejoras en el ámbito educativo. Sin embargo, siempre termina siendo el sector más olvidado, ocasionando que la precariedad en las instituciones educativas sea aún mayor, más aún si están ubicadas en zonas de la sierra y la selva, lugares en los que se hace difícil acudir con ayuda debido a la lejanía de su ubicación. La participación política en el aspecto educativo es tan importante porque de ahí nacen todas las mejoras a este sector, siendo que de nada serviría proponer soluciones como ciudadanos cuando los fondos económicos salen de las autoridades nacionales. Con la llegada del confinamiento a raíz del COVID-19, al brindar bonos a los peruanos, se pudo ver que el Estado cuenta con fondos. Incluso se implementó televisivamente programas educativos para niños y adolescentes. Sin embargo, eso no es suficiente, ya que el nivel de enseñanza no es el adecuado. Hoy en día la educación, que debería ser gratis, cuesta. Si deseas tener un mayor conocimiento que te prepare para una carrera a nivel superior, debes pagar, cuando no debería ser así. La educación debería ser el principal objetivo del Estado en mejorar, porque es en base a ello que se forman los ciudadanos que serán el futuro del país. Empero, vivimos tan arraigados de tanta corrupción que lamentablemente el Perú no avanza en la educación. Y es que un país sin educación es un país pobre en todos los sentidos. De esta manera es que a nivel grupal hemos creído necesario proponer como mejora inicialmente una reestructuración del sector legislativo, ya que de ellos nacen si es que se implementan las mejoras o no. Otra propuesta es que se implementen evaluaciones periódicas de aprendizaje para medir el nivel educativo en el que se está y a partir de ello capacitar a los docentes para que inculquen una mejor enseñanza en la que los niños se sientan motivados en aprender. Así también se propone crear concursos públicos educativos donde los niños sean premiados por su empeño educativo, así como implementar más docentes capacitados que enseñen en las zonas rurales, pero que el nivel de enseñanza sea igual o parecido al de la ciudad. También se propone generar becas para aquellos padres que no cuenten con los fondos suficientes, ya sea en la costa, sierra y selva, con la intención de que no haya pretexto de no enviar a los niños a recibir una educación de calidad. El mal sistema educativo es un trabajo de todos.
Por eso es importante que todos, incluso nosotros como ciudadanos, seamos parte del cambio para mejorar este sistema que desde hace años viene disminuyendo la calidad de los peruanos. Bien, como reflexión a la problemática de la precaria educación en el Perú, tenemos que debido a los diferentes factores como lo son la desigualdad socioeconómica, idioma, la diversidad cultural, la infraestructura inadecuada, la migración, la corrupción y muchos otros problemas por los que está pasando el país, están interrelacionados y crean un panorama complejo que afecta a la calidad y equidad de la educación en el Perú. Abordar estos desafíos requiere un enfoque integral que involucre a los gobiernos, también a las comunidades, a los docentes y a las organizaciones no gubernamentales, para así poder lograr sobreponerse y conseguir superar esta decadencia como lo es la limitada educación en todos y cada uno de sus habitantes, mayormente en aquellos que se encuentran en zonas un poco más alejadas de la capital. Bueno, muchas gracias con todos y cada uno de ustedes. Estamos finalizando nuestro podcast referente a la educación en el Perú y sus problemáticas. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos vemos más adelante.